¿Quién ha dicho que la economía tiene que ser difícil y aburrida? Puede que para ser catedrático de dicha materia haya que hincar muchos codos, pero de que aprendamos bastante más que los rudimentos más básicos y lo hagamos de forma amena y sencilla es de lo que se encargan los tertulianos de la Brújula de Economía de Onda Cero. Y ese mismo equipo se ha encargado de ofrecernos más economía para andar por casa, que ofrece respuestas a dudas más comunes de una forma realmente didáctica. Para hablar de ello, nos visitan en Periodista Digital 2 de los 4 autores. Pues, don Carlos Rodríguez Brown, que sé que se queja a veces, medio en serio, medio en broma, que a veces le explotamos aquí bastante más de la cuenta. Y don Ignacio Rodríguez Burgos. Así que, bueno, pues a usted no le explotamos tanto, la verdad. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitar. Y a mí no me importa que me explotéis. Vale. Siempre que no lo hagáis mucho. Vale. Entonces no lo haremos tanto. Vale. Muchas gracias a los dos por venir. Y bueno, cada vez oímos muchísimas veces. Y ahora que Podemos, o Pablemos, como le llaman algunos, han irrumpido con fuerza, lo oiremos todavía más eso de que el gobierno del señor Rajoy es neoliberal, toma medidas neoliberales, que la Unión Europea es un club neoliberal. Bueno, esto se sostiene, este neoliberalismo. ¿Qué tiene de liberal el gobierno que tiene la Unión Europea? Esto es un punto que tratamos en el libro, porque como se habla tanto de neoliberalismo, pues tuvimos que afrontar el problema de intentar definirlo. Y tuvimos bastante dificultades, porque el neoliberalismo suena a una cosa que se parezca al liberalismo. Es decir, eso sí más o menos sabemos lo que es. Sabemos que es la doctrina que propugna la defensa de la libertad y de las instituciones de la libertad. Es decir, defiende la propiedad privada y los contratos voluntarios. O sea, eso más o menos se sabe y todo el mundo está de acuerdo. Ahora, cuando se habla de que todo el mundo es neoliberal, entonces lo que nosotros hicimos pues, es mirar la realidad y mirar qué han hecho, por ejemplo, todos los gobiernos a raíz de la crisis económica. Y vemos que todos han subido los impuestos, todos han subido la deuda pública, debo decir particularmente el nuestro, que la ha hecho explotar. Claro, eso es justo lo contrario de lo que el liberalismo propugna. Por lo cual yo creo que el neoliberalismo se ha convertido en una etiqueta vacía que sirve para atacar, pero que no define nada. Y desde luego lo que no define es una política económica realmente liberal. O sea, no hay neoliberalismo, por lo que dices, entiendo que tampoco hay liberalismo, entonces nos gobiernan esos socialistas de todos los partidos que cita Hayek en la dedicatoria de Camino de Servidumbre, y de los cuales tú hablaste una vez, lo recordábamos ante los miembros de FAES. Pues en realidad quizá habría que decir estatista de todos los partidos, ¿no? Más que socialistas, aunque podríamos decir que son sinónimos. Sí, ¿no? Sí, porque estatistas son desde Sarkozy a Merkel, pasando por los socialdemócratas europeos. Eso es, pasando conservadores, derechas, izquierdas, etcétera. O sea que nada, ríndete, Chinchetro. Nos rendimos. Sí. Bueno, ahí estaremos. Y hablabais de la deuda pública, y de eso también lo habláis en el libro. Oye, cada vez que colocan deuda pública, aquí parece que es que es alegría y una magnífica noticia. Bueno, vamos a ver, la deuda pública es un éxito que nos cueste menos, pero es un fracaso que aumente. La deuda pública no es nada más que la demostración de la incapacidad de la economía española de poder financiarse con sus propios medios, y tienes que acudir a los mercados y a los inversores internacionales, nacionales e internacionales, para poder financiar el agujero que tienes en el déficit público, porque la deuda pública no es nada más que la suma continuada de déficits a lo largo del tiempo. La deuda pública está bien que baje el coste, está fatal que suba lo que es la relación con el PIB. Estamos cerca del 100% en relación al PIB, la deuda pública, en casi 990.000 millones de euros. Y el Banco Central Europeo, curiosamente, ahora alerta y advierte del peligro que tiene que se esté formando una burbuja en la deuda pública, lo cual también me hace gracia y demuestra la hipocresía del Banco Central Europeo, ¿no? Porque ha sido él el que ha alentado que a través de operaciones de intermediación por parte de la banca, pues que la banca compre bonos de los estados, cuando el Banco Central Europeo, Angela Merkel, no dejaba que lo hiciera, ¿no? Y ahora dice, oiga, que los bancos tienen mucha deuda pública. Y, hombre, señor Draghi, usted ha incitado y ha utilizado precisamente la capacidad de intermediación del sistema financiero para apuntalar
para apuntalar a esos gobiernos que bueno, pues no son capaces o no se atreven a hacer los recortes y los ajustes necesarios y arreglar las cuentas públicas de manera sana, pues usted ha utilizado los bancos para precisamente apuntalar a esos gobiernos, ¿no? Y en esta utilización de los bancos puede haber una confluencia de intereses, ¿no? De los estados. Los estados, oye, mira, vosotros nos compráis deuda pública y después cuando haya que rescataros nosotros nos encargamos de ello. ¿Hay algo de eso? Vamos a ver, los bancos siempre están con el poder. Vamos, no hay nada más que ver que ningún banco se opone al gobierno constituido. Podrán resistirse en algunas cuestiones, podrán utilizar su capacidad de presión, su capacidad de hacer lobby, pero al final con quien trabajan es con quien tiene el boletín oficial del Estado, ¿no? Esto es así en todos los países. Después, claro, tienes problemas cuando resulta que encima quien dirige algunos bancos no son profesionales, sino que encima son políticos. En España se les llama caja de ahorro, ¿no? Entonces, cuando esos bancos dirigidos por políticos, en esa intermediación rara entre entidad financiera, poder político, sistemas de aparcar dirigentes políticos que han venido a menos y entonces terminan dirigiendo una caja de ahorros y después también se convierte en una especie de agencia de inversión de la comunidad autónoma correspondiente, pues en esa confluencia de intereses se te hunde el 48% del sistema financiero español. Y esa es la crisis que hemos tenido y que seguimos teniendo en el sistema financiero, ¿no? Esto es muy importante lo que dice Ignacio, porque también tratamos en el libro estas categorías como estamos en un mundo del capitalismo. Claro, otra vez el capitalismo, vamos a ver, capitalismo me suena a mí a mercado libre, instituciones asociadas al mercado, etcétera. Y lo que hay en realidad es esto que contaba Ignacio Rodríguez Burgos. En todos los países hay unos estados que son verdaderamente enormes, son gigantescos. Es decir, el gasto público oscila en torno al 50% del PIB, o sea que el Estado directamente controla el 50% de la riqueza generada todos los años e indirectamente el resto, porque claro, su capacidad regulatoria es inmensa. Así que cuando nos hablan del famoso poder económico, es un poder económico, como decía Ignacio, generalmente sumiso al poder. Lo cual no quiere decir que sean unos menesterosos, porque entre los dos pueden establecer alianzas que les convengan a ambos. Ahora, esto no tiene nada que ver con el capitalismo, tiene que ver con esta cosa media híbrida, que es el sistema en el que vivimos, donde hay estados muy grandes, frente a los cuales las empresas, en realidad decía Ignacio, que intentan asociarse con él, pero pues claro, resulta que el Estado, como dicen en inglés, has all the guns in town, ¿no? Es el tío que tiene una fuerza gigantesca y entonces todo el mundo intenta aproximarse a él y desde luego las empresas. Incluso en, digamos, el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, el Estado controla alrededor del 40% del PIB. Claro, es un Estado enorme. O sea que es así. Y para mantener ese Estado, aparte de esta deuda pública de la que ya hemos hablado, están los impuestos que vosotros decís que se pueden bajar, pero los gobiernos no quieren y a lo mejor la gente que dice que lo bajen no querrían pagar las consecuencias de que lo bajen, ¿no? Bueno, lo que decimos en el libro es que en realidad, si nos atenemos a esta cosa estricta que se llama democracia, y es que el gobierno tiene que hacer lo que el pueblo quiere, el mensaje del pueblo es muy claro. Es decir, cada vez que a los españoles nos han preguntado si queremos pagar más impuestos, hemos dicho que no. La mayoría aplastante dice que no quiere pagar más impuestos. A veces lo que solemos decir es que queremos que los pague otro. Yo, por ejemplo, quiero que pague Ignacio Rodríguez Burgos, que es un hombre muy acaudalado. Pues yo me resisto. Pero claro, eso obviamente es una trampa porque vale quizá para 2 personas, pero no para el conjunto de la comunidad. Entonces, todo el mundo quiere pagar menos impuestos y todo el mundo paga más. Entonces, lo que decimos en el libro es, deberían bajar. Si de verdad fuera una genuina democracia que reflejara los intereses populares, lo que el pueblo quiere es que los impuestos bajen. Y en cambio, pues no bajan. Abraham Lincoln fue el que definió claramente lo que es un gobierno democrático, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo. Y el pueblo continuamente indica que el gasto público está mal diseñado, no llega realmente a las clases que lo necesitan, a las personas que realmente lo necesitan, que lo están pasando mal, y en cambio no ves bajar el gasto público de una manera coherente. Y a la vez
la presión fiscal se incrementa, con lo cual, evidentemente, ahí tenemos el problema en las democracias de que una cosa son los programas electorales y otra cosa es la realidad del día a día. Es cierto que el Gobierno ha anunciado una bajada de impuestos. Curiosamente, la mayor institución económica del mundo y la más poderosa, que es el Fondo Monetario Internacional, ha venido rápidamente esta semana a decir, por favor, ustedes no bajen los impuestos, ¿no? Lo cual te llama mucho la atención, porque se supone que es la institución más neoliberal del mundo, según algunos partidos de izquierda, y resulta que es la primera que te dice, no bajen los impuestos, no bajen las tasas máximas del IRPF y suba el IVA. Y especialmente, claro, ¿qué IVA? El tipo reducido. ¿Cuál es el tipo reducido? La alimentación. Es decir, donde a las capas más humildes más pagarían el impuesto en relación a su renta. Con lo cual, bueno, es que ni siquiera desde el punto de vista progresista tampoco se sostiene. Es decir, hay una incoherencia absoluta en las recetas que defiende el Fondo Monetario Internacional y algunas instituciones como la OCDE o incluso el Banco Central Europeo. Dicho esto, parece que sí, que van a bajar los impuestos. ¿Les creen cuando dicen que van a bajar? Yo creo que sí, van a bajar los impuestos, pero hasta que no lo vea, no lo creo. Yo creo que esta vez sí van a bajar los impuestos. ¿Cuánto? La cuestión es el volumen de bajada. Ahí estamos, es el perímetro del recorte. Menos de lo que la gente desearía. Entonces, ahí es donde está la cuestión. ¿Van a bajar, creéis, los impuestos lo suficiente como que por lo menos estemos al nivel de cuando llegó Rajoy al poder? No. No, yo he dicho que van a bajar los impuestos, no milagros. Es decir, tú lo que pides ya es un milagro. No creo. Además, con una deuda pública del 100% y con un déficit público que todavía está en el 5,5%, no tiene mucho margen el gobierno para bajar los impuestos. Porque al final siempre ocurre lo mismo, además lo dice muchas veces el profesor. Tú bajas los impuestos, bien, pero si no bajas los gastos, ¿cómo financias esos gastos? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con deuda pública? Es decir, ¿con impuestos de nuestros hijos? Porque en eso consiste la deuda pública, en trasladar nuestros desfases presupuestarios, o sea, lo que gastamos ahora además por encima de lo que pagamos, trasladárselo a la generación siguiente. Existe solo una posibilidad de que el escenario que comentaba Ignacio Rodríguez Burgos no se cumpla, y es que el crecimiento económico sea mayor al que estamos previendo. En ese caso puede suceder, porque como los tipos impositivos han subido, no se ha recaudado mucho porque ha tenido un efecto negativo sobre la actividad. Pero si pasados 2 o 3 años, en donde estamos ahora, la actividad repunta, con ella empieza una especie de círculo virtuoso, en donde empiezas a recaudar más y al mismo tiempo que gastas menos porque te reduce el paro. Si esto es así, entonces a lo mejor es posible que el gobierno termine su legislatura con menos impuestos de los que empezó. Pero claro, eran altísimos, o sea que tampoco era para tirar cohetes. Y bueno, ¿y qué sería? Ya sé que, sobre todo, el doctor Brown diría que todo, pero ¿qué sería mejor que bajaran primero, el IVA o el IRPF? A ver qué dice Burgos. El IVA no va a bajar. O sea, sé que ya esa pregunta ya queda contestada. El IVA no va a bajar. Tampoco dicen, el gobierno insiste en que tampoco va a subir según la normativa nacional. ¿Esto qué significa? Pues que sí que va a haber retoques al alza por normativa europea. Por ejemplo, va a haber retoques por el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que indica que hay una serie de artículos que están en tipo reducido relacionados con la sanidad que van a subir por orden del Tribunal de Justicia Europeo, porque no se atiene ese tipo reducido a la normativa europea de la Directiva del 92, que es la que regula el IVA, que es una ley europea. Pero el gobierno insiste en que no va a subir el IVA, pero por supuesto tampoco lo va a bajar. Con lo cual la reducción del impuesto de los impuestos se va a centrar en el impuesto de la renta, que habrá que ver cómo se articula, porque por lo pronto va a reducir los tramos a 5, y la otra cuestión es el impuesto de sociedades, que me parece que es quizá tan importante o más para el desarrollo económico junto con el IRPF, más que lo que hablamos del IVA y tal. Porque el impuesto de sociedades sí que ahí hay un gap de recaudación importante entre las grandes empresas, las medianas y las pequeñas. A lo largo del tiempo el impuesto de sociedades se ha ido desnaturalizando con las exenciones, deducciones, subvenciones.
todas estas cosas que al final, todas estas cosas de deducciones, exenciones y subvenciones no dejan de ser nada más que el resultado afortunado de los lobbies. Esto es que hay de lo mío por sectores económicos, grupos y tal, que al final terminan vaciando el impuesto. Y es preferible bajar de verdad los tipos en el impuesto a sociedades, pero quitar exenciones que no tienen sentido. Y entonces todo el mundo sabe cuánto se va a pagar. Y cuánto vas a invertir, cuánto tienes que pagar, cuánto no, tal. Ahí la trampa es que bajen los impuestos, pero no bajen... Que el juego entre bajar deducciones y bajar impuestos termine siendo más o menos lo mismo, ¿no? Y al final termines pagando lo mismo, si no más. Sí, bueno, ahí lo que hay que hacer es irse a los... Yo siempre recomiendo a los oyentes que se olviden de los tipos oficiales que aparecen, eso del 30%, el 25%, y vayan a los tipos efectivos medios, que está en la memoria de la Administración Tributaria, que es realmente lo que se paga. Entonces verás cómo hay unas diferencias abismales entre lo que pagan las grandes multinacionales españolas y lo que paga, por ejemplo, una mercería en cualquier barrio de España, ¿no? ¿Y a favor de quién? Hombre, a favor de la multinacional, por supuesto. y antes Carlos decía que que nuestra esperanza para que bajen todavía más los impuestos es que el crecimiento económico sea mayor de lo previsto. En el libro nos dicen que hemos salido de la recesión, no de la crisis. Estamos saliendo de la crisis, y si es así, ¿es mérito de Rajoy, Guindos y Montoro o es a pesar de ellos, como decías tú tradicionalmente, a pesar del gobierno? Yo creo que es bastante a pesar del gobierno, bastante. Lo que pasa es que, claro, como los gobiernos intervienen, están todo el tiempo interviniendo, es muy difícil que todo lo hagan mal. O sea, la perfección no existe ni siquiera para el mal. O sea que eso no se puede decir que el gobierno lo hace todo mal. Ahora, las medidas de fondo, digamos, cuando hablamos que la economía española se está recuperando, yo sí creo que puedo sostener que se está recuperando a pesar del gobierno. Quiero decir, porque sí es verdad que el gobierno cometió este error terrible de subir los impuestos. Terrible. El mismo error que cometió Zapatero. Y por la misma razón, que como decía Ignacio Rodríguez Burgos, porque no se atreven a bajar el gasto público en la medida necesaria para cuadrar el déficit sin subir los impuestos. No se atrevieron a hacer eso. Y entonces subieron los impuestos y de hecho se cargaron la débil recuperación que existió entre 2009 y 2011. Hoy hemos conocido, vamos conociendo todos los días datos y vamos conociendo cifras que va sacando tanto estadística, el Banco de España como el propio gobierno. Hemos conocido, por ejemplo, cómo evoluciona el crédito, que lo comentaba el Banco de España. Es curioso, ya empieza a moverse, lo cual eso está bien, porque empieza a haber dinero para invertir. Pero también hemos conocido los datos al detalle de contabilidad nacional. Y la economía crece y avanza al 0,4% en tasa intertrimestral. Repunta el consumo de los hogares, lo cual está muy bien. Repunta la inversión en bienes de equipo, lo cual está mejor todavía, porque indica que los empresarios están invirtiendo en maquinaria, es decir, están invirtiendo, tienen confianza en que esa inversión en la maquinaria vaya a tener buen resultado y van a vender más en el futuro. La demanda interna avanza. Todo esto está muy bien. Pero claro, cuando tú ves lo de la demanda interna y te empiezas a poner la lupa, ves que el consumo de los hogares crece 4 décimas y resulta que el consumo de las administraciones públicas de enero a marzo ha crecido un 4,4%. Entonces, al final dices, ¿quién ha subido? ¿Los hogares? ¿La economía privada? ¿Las empresas? ¿O resulta que ha crecido de nuevo el perímetro, el volumen de la administración pública? Y claro, por eso tenemos una deuda pública que también crece. Claro, digamos que sí, estamos saliendo de la crisis, pero con una mochila y un lastre que no solamente son los 6 millones de parados, sino una deuda enorme en el otro hombro, ¿no? Y esa deuda va creciendo. Oye, Ignacio, yo sé que a ti ese tema te interesa, porque además lo hemos hablado. Estamos empezando a salir de la crisis y llegan unas elecciones europeas y vemos cómo, sobre todo Podemos, pero unos cuantos más partidos a la izquierda del PSOE, cobran fuerza, aumentan, hay cierto populismo. Eso lo vemos también en otros países de Europa, también con la extrema derecha, pues
estamos pensando pues, en Francia con Le Pen, Grecia, que ahí tenemos todo, ¿no? La extrema izquierda con algún diputado nazi, en fin. ¿Por qué ocurre esto? Cuando parece que empezamos a salir, ¿es cuando aparecen estos populismos? ¿No se supone que esto era en los peores momentos? Bueno, no siempre los populismos nacen en los malos momentos. Llevamos 6 años, casi 7 años de crisis económica y con una crisis económica que ha sido una recesión y casi una depresión en algunos países, ¿no? Nada más tenemos que acercarnos a las tasas de desempleo que hay en España, en Grecia, en Portugal, cómo ha habido grandes sacrificios por parte de la población. Los populismos no solamente crecen cuando crece la crisis, ¿no? Cuando la crisis está en lo más profundo. También crece cuando empieza a salir de la crisis y empiezas a ver que tu vecino empieza a tener empleo y tú no. Cuando empiezas a ver que las empresas empiezan a tener beneficios y el trabajador no. Sigue bajando los salarios. Entonces, las salidas de la crisis no se producen de una manera lineal y de una manera uniforme para toda la sociedad a la vez. Entonces, son caldo de cultivos de populismo. Es el caldo de cultivo porque, digamos que la desigualdad habitual de cualquier sociedad es más evidente, ¿no? Y eso genera desazón y genera malestar. Y además, los partidos gobernantes han sido incapaces de explicar cómo salir de la crisis y las medidas que estaban tomando. Esa incapacidad de divulgación o de explicación son aprovechadas al vuelo por los partidos donde el programa electoral cabe en un tuit, en 140 caracteres. El populismo se basa simplemente en respuestas sencillas y fáciles a situaciones complejas. Y en España, pues el populismo ha avanzado por la izquierda. En Europa, en el resto de Europa, ha avanzado sobre todo por la extrema derecha, ¿no? Es decir, tenemos partidos de extrema derecha o populistas, euroscépticos, que han ganado en Inglaterra, en Dinamarca incluso son xenófobos, en Francia, donde los populistas ingleses han acusado a los populistas franceses de ser antisemitas. Tenemos partidos independentistas de extrema derecha en Flandes, que también han ganado allí, o en Holanda, ¿no? Un diputado nazi en Alemania. Un diputado nazi en Alemania, Aurora Dorada, que también son nazis en Grecia, un partido de extrema izquierda es el que ha ganado también en Grecia. Es decir, los populismos no se quedan solamente en un lado de la balanza, se mueven en los dos extremos. Los dos extremos están unidos por arcos fotovoltaicos, ¿no? Sí. Es decir, que hay mucha cercanía en algunas cuestiones. Dicho esto, los populismos tienen peligro si se quedan. Es decir, ese es el peligro del populismo, si se queda en una sociedad incrustada. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el Frente Nacional en Francia porque no es una realidad de estas elecciones. Es decir, el Frente Nacional luchó por la presidencia de Francia, desbancando a los socialistas en una segunda vuelta cuando Chirac y cuando Jospin. O sea, que no es algo que sea flor de primavera. Es una cosa que ya está sentada y con lo cual ya es preocupante para la Unión Europea y para todos los países europeos. Yo diría que hay estoy muy de acuerdo, pero con un par de matices, ¿no? Lo del populismo está más extendido de lo que uno digamos, podría pensar, ¿no? Quiero decir, las recetas fáciles, ¿no? Que decía Ignacio. Si uno se toma la molestia de leer los programas electorales, no solo el de Podemos, sino todos los demás, va a encontrar con que esa magia está bastante más extendida. A mí me parece obvio, el programa de Izquierda Unida es igual. Pero si uno mira el programa del Partido Socialista, pues no es tan diferente. Si vamos a arreglarlo todo de manera inmediata, con aumentando el gasto público, y solamente le subiremos los impuestos a los asquerosos ricos. Todo el mundo dice, sí, a eso sí, y a nosotros no. Esas fantasías populistas existen, por un lado. Y por otro lado, es verdad que hay un descontento y un desafecto, digamos, hacia las instituciones europeas, pero en muchísimos casos se lo han ganado a pulso, ¿no? Y oye, Carlos, tú que aunque eres un español de pro, tu acento delata que
tienes unos orígenes en una tierra que sabe mucho de populismo. De populismo un montón. Muchas décadas de populismo, de doble P, de populismo peronista, PP, ¿no? ¿Tú crees que el populismo en España es ese populismo ya más evidente, más radical, no el pequeño populismo del PP, PSOE que puede haber en sus programas, es un riesgo real para España a medio o largo plazo? Pues es posible, es posible. Mi único consuelo ante eso es que las promesas que hace el populismo y sobre las cuales se edifica resultan tanto menos creíbles cuanto mayor sea el Estado. Si el Estado es relativamente pequeño, el político puede prometer aquella vieja cosa de que yo te voy a dar todo, perdón, voy a hacer el ejemplo bueno, te voy a dar todo a ti, Chinchetro, y le voy a cobrar al asqueroso rico que es Rodríguez Burgos. Pero cuando ya pasa el tiempo, ya tú estás pagando impuestos, y tú también, y todo el mundo está pagando impuestos, la capacidad de credulidad del ciudadano ante estos mensajes es posible, yo espero, que disminuya. De todas maneras, en algunos programas electorales de algunos partidos que se pueden calificar de populistas y que acaban de llegar, hay una palabra que se repite mucho, y a mí esa sí que me preocupa, ¿no? Y es control. O sea, controlaremos no sé qué tal. Controlaremos... No vas a dejar a la gente libre, ¿a quién se le ocurre? Lo cual demuestra también su sinceridad, ¿no? O sea, son más sinceros que otros partidos, ¿sabes? Eso está bien. Sí, pero bueno, hay puesta esa cosa que siempre el que va a votar o el que se apoya piensa, total, a mí no es al que van a controlar. A mí no Eso me va a es, tocar, será ¿no? otro. Controlarán a todos. Será Eso otro, es. sí. Y oye, sobre otro tema. Ahora estamos todos, bueno, pues hechos un lío con el tema de la reforma eléctrica. ¿Cómo vamos a pagar? Miramos la factura, tal. Bueno, ¿en qué consiste realmente y cómo nos afecta? Porque claro, al final, o sea, aunque nos lo expliquen en la tele, en el libro dais claves, pero... Bueno, te lo resumo rápidamente porque esto tendríamos que dedicar toda una mañana para explicar la reforma eléctrica. Aparte de que ha recortado ayudas y subvenciones a las energías renovables, primas, también en la distribución ha habido pues recortes de lo que paga el dinero, lo que paga el Estado para la distribución eléctrica, ayudas a diferentes sectores y renovables y energías más o menos limpias. ¿Cómo afecta al consumidor? Bueno, pues el consumidor a partir de estos momentos pues tiene dos sistemas. Si tienes lo que es la tarifa protegida, ¿no? Tienes dos maneras de ver el recibo, de que te cobren, una por hora si tienes un contador digital y otra pues con una media diaria, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno en realidad es llevar la tarifa protegida, donde están millones de españoles, al mercado directamente. Lo que ha hecho ha sido llevar esa tarifa al mercado, de tal manera que ahora es el mercado el que te dice cuánto vas a pagar. En realidad es eso, porque está relacionada directamente con la evolución del mercado de la energía, que se ve el precio por horas. Eso por un lado. El problema después es articular técnicamente y llevarlo al recibo de cada persona, ¿no? La otra posibilidad es que tú negocies con una compañía eléctrica a un precio anual, una oferta, y ellos te dicen, pues usted va a pagar tanto y no se tiene que preocupar de cómo va la luz día a día. Bueno, esto es libre. Tú quieres no preocuparte de cómo va el día a día y no estar directamente relacionado al mercado, a la evolución diaria de la energía y tener un cálculo y hacerte un presupuesto anual de cuánto vas a pagar. Bueno, pues puedes negociar con una compañía eléctrica, como hacen, por ejemplo, todos los empresarios y tanto pequeños como medianos como grandes compañías que negocian directamente con cada distribuidor eléctrico. O decir, pues yo me quedo en la tarifa oficial y voy directamente al mercado. Bien, pues son dos opciones que puedes hacer. A mí me llama mi hermana, por ejemplo, que no ha hecho esta llamada, pero me podría haber hecho ella. Me dice, ¿pero qué me cojo? ¿Esto de la tarifa plana o lo otro? O sea, realmente para un hogar normal medio español. A mí, como me gusta el mercado, yo en principio me quedaría en el mercado. Si veo que el mercado no me es ineficiente en ese momento, pues negociaría con una compañía eléctrica. Es que depende de cada uno. Aquí hay dos cosas que hay que comentar. La primera es que todo este lío de la electricidad está generado es una bonita palabra energética, exclusivamente por las autoridades. O sea, hablábamos antes de el inmenso peso del Estado. El Estado
no es igual, el peso no es igual en todos los sectores. En este es enorme, está todo está regulado por parte de las autoridades. ¿Sí? O sea que todos los desastres han sido provocados por ellas, no por el mercado ni cosa parecida. Segundo punto, el gobierno ha intentado ponerse de perfil, echarle la culpa a las empresas, pero al mismo tiempo ha lanzado un mensaje muy claro, y es: gracias a mí, vosotros, súbditos, vais a pagar menos. Cuando dijo eso, yo apunté. Señor Soria tal día dijo que... Y como yo, pues millones de españoles han dicho, el gobierno ha dicho esto. Por lo tanto, si no cumple, fácilmente lo vas a ver en tu recibo. Y después, dicho esto, la reforma eléctrica lo que ha hecho también es quitar la responsabilidad política y el desgaste político al ministro de Industria de tener que decidir trimestralmente el precio de la luz. Eso supone un desgaste político tremendo. Sobre todo si lo subes. Claro, porque sobre todo si lo subes. Y si no lo subes y lo bajas, te critican de populista. Claro. Y si lo subes, de que tal. Conclusión. Lo que ha hecho Soria ha sido quitarse de en medio, en realidad. Claro. Vale. Y oye, vemos, y ha sido también en los medios de comunicación, la preocupación porque se van los jóvenes, se marcha el talento. Un argumento que llevado al extremo incluso podría llevarnos a la Venezuela chavista, donde se hacía, donde los que tienen cierto nivel de formación no pueden salir del país antes de X años, que dicen, bueno, es que se va el talento, tal. Sin embargo, vosotros en el libro decís, es maravilloso, la gente se quiere ir, que se marche. A ver, explicad por qué no compartís este alarmismo que vemos un día sí y otro también en todos los medios. Porque lo que tomamos en cuenta son las decisiones de las personas, ¿no? Que cada uno haga lo que crea conveniente. Que las personas hagan lo que les parezca conveniente, y sobre todo, cuando se analizan estos casos, rara vez se atribuye la responsabilidad a quien hay que atribuírsela. Porque dice, ¡qué barbaridad! Los jóvenes se marchan de España. Sí, vamos a ver, digo, ¿y eso no tendrá que ver con que la tasa de paro juvenil en España es del 50%? Hombre, pues igual sí. ¿Y esa tasa de paro juvenil no tendrá que ver con lo que usted, gobierno y gobiernos anteriores han hecho? Entonces hay que situar que cada palo aguante su vela, ¿no? Vale, y también os quería preguntar por la dación en pago, la hipoteca. Oímos un día sí otro también, la dación en pago es la solución. Otros directamente piden que no se cobre ninguna hipoteca, ya que se condonen todas las hipotecas del país. ¿Qué hacemos con estas hipotecas para acabar con el drama de los desahucios? Bueno, yo aquí tengo mis propias opiniones al respecto. Creo que se ha trabajado torpemente en el tema de las hipotecas, tanto por parte de la administración, por parte del gobierno, de las comunidades autónomas, ayuntamientos y bancos. Bastante torpemente. No voy a hacer publicidad, pero hay un banco que no ha hecho nunca un desahucio. No lo ha hecho. Le ha costado 35 millones de euros no hacer desahucios. Y es uno de los 5 grandes. No te estoy hablando de un banco pequeño, te estoy hablando de un banco que está en toda España y que es uno de los 5 grandes bancos. No ha hecho un desahucio, no lo ha necesitado. El coste de no hacer desahucios a ese banco son 35 millones de euros, es decir, es una cantidad que es asumible. Este banco jamás ha aparecido en noticias negativas sobre desahucios. Lo que ha hecho es que desde el primer momento ha buscado soluciones alternativas, ¿no? Como por ejemplo alquileres de acción en pago, alquileres sociales, renovar las hipotecas, rehacer los préstamos, buscar soluciones. Sé que esto a veces es complicado porque no siempre tienes una solución a cada problema, y cada problema es distinto y cada persona es distinta y tiene sus propios condicionantes. Pero a lo que voy, por ejemplo, el Fondo Social de Vivienda que creó el Ministerio de Economía cuando llegó al poder Luis de Guindos, y entonces estableció un sistema para establecer precisamente alquileres sociales para la gente que perdía la vivienda por impagos, son 6.000 viviendas. En el último tiempo ha habido 1.587 solicitudes para acceder a alguna de esas 6.000 viviendas. De esas 1.587 solicitudes, solo 800 se han tramitado favorablemente.
Claro, al final el gobierno lo que ha hecho ha sido cambiar de nuevo otra vez las condiciones para poder acceder a esas viviendas sociales, porque se da cuenta de que ni siquiera, o sea, tienes un problema de embargos, de desahucios, pero resulta que las herramientas que pones para aliviar ese drama social, resulta que tampoco se utilizan. Y los ayuntamientos tienen unas bolsas de vivienda municipales que en algunos casos incluso están vacías. Las comunidades autónomas, que son las responsables de asuntos sociales, porque esto al final no es solamente un tema financiero, sino que también es una cuestión, drama social. Por lo tanto, asuntos sociales dependen de las comunidades autónomas. Muchas de ellas están de perfil. O sea, parece como que no les va a las comunidades autónomas, no va con ellas este problema. Y resulta que las herramientas que se ponen desde el Estado no se utilizan en su plenitud, a la vez que resulta que hay desahucios. A mí me parece que es una falta de reflejos por parte de todos, independientemente de que no vale esto de dación para todos, o se perdona o se hacen quitas para todos. Cada caso es diferente y cada caso hay que estudiarlo de manera muy detallada y ver las soluciones. Pero creo que no se ha sabido, por parte de toda la sociedad, no se ha sabido hacer frente a un drama que además sí que genera problemas realmente sociales, porque son 38.000 desahucios el año pasado, 38.000 familias, que multiplícalo por 3, verás la cantidad de gente que de repente pues tiene un problema grave de pérdida de casa, y no solamente eso, sino que se encima con una mochila de deuda detrás, ¿no? Fíjate, hablando del populismo y la demagogia, cómo encaja con este problema, que es un problema muy grave, como dice muy bien Ignacio, ¿no? La responsabilidad de las autoridades otra vez queda como disuelta, ¿no? Es decir, si hay tantos desahucios, también tiene que ver con el paro, que es provocado por las malas políticas. O sea, esto no es por casualidad. Y después el populismo de decir que como los desahucios son malos, los prohibimos. Sí, la famosa plataforma Stop Desahucios y otras consignas de ese tipo son muy, muy populistas y muy demagógicas, porque lo que ocultan no es la buena intención, que yo les presumo, sino las consecuencias de la buena intención. Porque los desahucios en realidad se podían prohibir. Pero no solamente unos, todos se podían prohibir. ¿Qué es lo que no puedes prohibir? Las consecuencias de esa medida. Imaginemos que se prohíben los desahucios. Se prohíben. ¿Cuál es la consecuencia? Que los bancos, antes de dar crédito, lo encarecerían porque tendrían que incorporar en el precio de la hipoteca la posibilidad de que tú, porque eres pobre, tú no, tú siempre pagarías, pero que Antonio Chinchetru no pagara su hipoteca. Entonces, claro, eso es algo que elevaría los costes de todas las hipotecas. De tal manera que lo que haríamos es una cosa muy curiosa. Premiaríamos a las personas que no pagan su hipoteca, castigando a todo el conjunto de personas que sí lo hacen. Oye, este tipo de razonamiento, que parece bastante claro, no lo ves habitualmente en los discursos políticos y en los medios. Por eso no se puede generalizar y cada caso debe ser estudiado individualmente. Y ya para terminar, cambiemos totalmente el ritmo, vamos a algo más relajado, porque ya lo ha visto el doctor Carlos Rodríguez Brown por Twitter. Le hemos advertido que nos tenía que traer una adivinanza musical o literaria. Ah, una adivinanza musical o literaria. Esto sí que es una complicación. Por ejemplo, ¿cuál sería la canción liberal por excelencia? Deme una pista. No se la doy, se la canto. Let me tell you how it will be. It's 1 for you, 19 for me. 'Cause I'm the taxman. Yeah, yeah, I'm the taxman. The Taxman, de los Beatles, concretamente de George Harrison. Pues muy bien, con este toque musical y esta buena demostración de la buena voz de Carlos Rodríguez Brown, que por cierto, cuando recibió el premio del Instituto Juan de Mariana se negó a cantar. Es verdad, sí, estaba demasiado emocionado. Aunque sí que lo hizo don Pedro Esbar. Pedro Esbar, sí, es verdad. Al cual premia este año Juan de Mariana, así que a ver si es usted este año el a que ver se si me anima atrevo a cantar, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos por esta interesante conversación y este divertido final. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte con el libro, por supuesto. Pues muchas gracias.